Vamos a orar por ellos, vamos a orar que esta mañana podamos nosotros ahí en casa, a pesar de la distancia, poder prestar atención, anotar si es necesario y que nuestra comunión con Dios vaya fortaleciendo en este tiempo. Así que vamos a orar por eso. Manténgase orando por la iglesia, por los planes que tenemos de reparaciones de los interiores de la iglesia. Así que vamos a orar por eso y darle gracias a Dios de que Él sigue brindándonos de su gracia, de su apoyo. Así que vamos a orar, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias porque nos has dado vida, nos has dado salud, hemos estado bien. Gracias porque hemos visto tu mano en la semana, has provisto, Señor, lo necesario, has provisto trabajo. Te rogamos, Señor, que este día que apartamos para ti, esas horas, Señor, podamos nosotros aprender de tu palabra, podamos buscar tu voluntad, podamos nosotros saber qué es lo que deseas de nosotros como personas, como tus hijos, y también que nosotros podamos saber qué es lo que deseas como iglesia de nosotros. Te ruego, Señor, que bendigas y te damos gracias por los 10 años de matrimonio que le has dado a la hermana Conchita y al hermano Luis. Gracias por sus vidas, Señor. Bendíceles, que ellos, Señor, vayan ganando más sabiduría cada día, vayan mejorando como persona, como hijos de Dios, juntos, Señor, con sus hijos. Bendice, Señor, la familia del hermano Luis, bendice la hermana Conchita, Señor, y que cada día vayan buscándote más, Señor. Te damos gracias, Padre, te damos gracias por lo que nos has dado toda esta semana, y hoy disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 1. Así que busque ahí en su Biblia, Marcos capítulo 1. Hoy traigo una predicación que estuve preparando toda esta semana. Y hoy vamos a hablar un poco de una doctrina de la Iglesia Nazareno. Los jueves estamos dando las clases de lo que nosotros creemos, de los artículos de fe. Entonces, hoy vamos a hablar de una de las doctrinas que nosotros creemos, que es la entera santificación. La Iglesia del Nazareno cree en la entera santificación, o sea, en la purificación del corazón de los creyentes. ¿Eso qué quiere decir? La purificación del corazón de los creyentes quiere decir que es libre el corazón del creyente de toda mala intención. De toda mala intención. Eso no quiere decir que no llegue el momento en que cometa algún error, que diga algo que se arrepienta después. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de la intención del corazón. Entonces, eso es lo que quiere decir, en palabras más simples, lo que es la entera santificación. Pero a mí me gusta mucho que cada evangelio y cada carta que hay en la Biblia, en las epístolas de Pablo, por ejemplo de Romanos, Gálatas, tienen una perspectiva muy distinta de algunas áreas de la entera santificación, aún del Señor Jesucristo. Y eso no quiere decir que se contradigan, sino que se van complementando. Así que lo que hoy busco es dar un panorama de la importancia que le da el Evangelio de Marcos, la entera santificación o la purificación del corazón. Y vamos a conocer cómo lo va dando. Anteriormente, en la predicación pasada, no sé si recuerde, algo que estuvimos viendo fue acerca del arrepentimiento, del bautismo como purificación. No sé si recuerda eso. Eso es lo que dijimos la clase pasada. Pero hoy vamos a ir un poco más allá. Por eso el sermón se llama Más allá del arrepentimiento. Y vamos a ver de qué se trata ir más allá del arrepentimiento. ¿Qué es ir más allá del bautismo que nosotros conocemos? Entonces vamos a empezar. Vamos a leer Marcos 1. Marcos capítulo 1, del versículo 6 al versículo 8. Y dice así: Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre.
Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarme encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Esta última parte, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos paralelos. A mí me llama tanto la atención cuando estaba estudiando este versículo de Marcos, porque hay textos paralelos en los otros evangelios sinópticos. Un ejemplo, vamos a Mateo capítulo 3. Ahí en su Biblia, vaya a Mateo capítulo 3. Del versículo 2, dice aquí, versículo 1 y versículo 2 en el capítulo 3 de Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y su predicación tenía otras características también. Digamos en el verso 8, vean lo que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir que dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En la predicación en Mateo, de Juan para Mateo, tiene una connotación, se llama en el estudio de la Biblia, una connotación apocalíptica, una connotación con los tiempos finales, ¿sí? Y su enfoque es en el arrepentimiento. Si usted se da cuenta, ahí decía que comienza a predicar y dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero para Marcos, dése cuenta, en el capítulo 7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. La predicación en Mateo tiene que ver con el arrepentimiento y con la venida del Mesías y con el juicio final. Pero en Marcos, la predicación específica de Juan tiene que ver con la venida del Mesías y el poder con el que sobrepasaba el ministerio de Juan. ¿Sí? Esa es la connotación que Juan está haciendo. De hecho, hay tres elementos principales en la predicación de Juan. El Mesías viene tras de él o después de él. 2. El Mesías le supera en poder y autoridad. El Mesías tenía el poder dado por el Espíritu Santo. Ese es el tercero. El primero, el Mesías venía después de él. Segundo, el Mesías le superaba en poder y autoridad. Y tercero, porque el Mesías tenía el poder del Espíritu Santo. Y vamos a comprender qué aplicación tiene para nuestra vida la predicación de Marcos o el Evangelio de Marcos. Lo vamos a aprender hoy. Primero, vamos a hablar acerca del poder que el Mesías tenía, que es el poder del Espíritu Santo. A mí me llama tanta la atención y me gustaría que usted también preste atención al versículo 8, donde dice, yo a la verdad os he bautizado con agua. Muy importante cuando uno lee la Biblia de que uno sepa el tiempo en el que está hablando los verbos. Aquí está hablando en tiempo pasado. Está diciendo, yo los he bautizado. Eso quiere decir que Juan estaba hablando con las personas que en el versículo anterior se habían decidido confesar sus pecados y bautizarse. A ellos les está diciendo, yo los he bautizado en agua. Y bautizar significa sumergir. Es lo que significa en el idioma original, sumergir. Por eso es que la idea del bautismo es sumergir, meter a la persona en el agua y después sacarla. Y él está diciendo, yo a la verdad los he empapado, los he cubierto de agua, pero después dice, pero él, o sea el Mesías, Jesús,
los bautizará en el Espíritu Santo. Los bautizará en el Espíritu Santo. Juan está haciendo una diferencia muy importante. Está hablando de que Juan tenía un poder enfocado pues en el agua, ¿no? Con un simbolismo muy terrenal que es el agua. Pero Jesús tenía un poder espiritual. El poder de Jesús sobrepasaba el poder que Juan el Bautista tenía. Y eso es lo que está hablando en la predicación de Juan. Juan sabía hasta dónde llegaba su ministerio. Y podríamos sacar ahí un sermón de lo importante del liderazgo de Juan, ¿no? De cómo es que él comprende que Jesús tenía que aumentar su poder y él menguar en su ministerio. Y podríamos hablar de eso, ¿no? Pero nos vamos a enfocar ahora en lo que es el Espíritu Santo, en el poder que Dios tenía, Jesús tenía. El Evangelio de Marcos habla 5 veces del Espíritu Santo y menciona otras veces espíritus inmundos. Ustedes se van a encontrar un sinfín de veces en el Evangelio de Marcos que menciona espíritus inmundos y el Espíritu Santo. Hay 2 connotaciones para los judíos del espíritu. En primer lugar, el espíritu para ellos era una persona o un ser demoníaco o divino. Eso era una de las cosas que comprendían como espíritu. Por eso decían espíritu demoníaco. De hecho, hay un pasaje, si no me equivoco, en Marcos, no recuerdo el verso, por acá lo tenía anotado, donde ellos le dicen a Jesús que las obras que hace, lo hace por el poder de Belcebú, o sea, un demonio. Y le dice, tú lo haces con ese poder. ¿Sí? O sea, tenían la idea de espíritu, de la idea de un ser vivo, de un ser que está más allá de nuestro alcance y que otorga poder. Pero había también el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Esas son una de las cómo comprendían el Espíritu. El segundo tiene que ver con la vida. La palabra ruaj en hebreo es aire. Y es la palabra que los escritores del Génesis usan para hablar acerca de que Dios respiró aliento de vida sobre Adán. Por eso los judíos creen que toda vida es don de Dios, aún de los animales, porque también los animales tienen ese aire de vida. ¿Sí? Cuando aquí está hablando Marcos que Jesús los bautizará con el Espíritu Santo, no está hablando simplemente de un aire, no, ese es un simbolismo del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y este bautizo tiene el deber o tiene el propósito, no simplemente ya como el bautismo de Juan, que es simplemente arrepentimiento, sino que el bautismo de Jesús tiene que ver con la purificación de los corazones de los que han creído en Dios. Si se dan cuenta, el ministerio de Juan simplemente llega en el perdón de pecados, en el arrepentimiento. Pero el ministerio de Jesús llega hasta la purificación del corazón de los creyentes. A eso se está refiriendo ese texto. Por eso Juan en los versos anteriores dice, detrás de mí viene el que es más poderoso que yo. Y en la siguiente predicación nos vamos a dar cuenta por qué. Porque el Espíritu de Dios posa o está sobre Jesús. El Espíritu Santo es el principal agente de todos los milagros que Cristo hizo. El Espíritu Santo es quien ministró el ministerio de Jesús. Por eso en Marcos, más adelante, cuando le dicen, oye, creo que es en el capítulo 3, verso 22, en el que le dicen, tú haces milagros porque tienes un demonio dentro. Y ellos dicen,
tengan cuidado, porque están blasfemando contra el Espíritu Santo, porque era por el poder del Espíritu Santo y no por el poder de los demonios que Jesús hacía milagros. Así que el Espíritu Santo, el poder que tenía Jesús era el poder del Espíritu Santo en su vida. Y cuando Juan decía que nosotros cuando nos bautizamos en agua, pues pedimos perdón por nuestros pecados, es un simbolismo de que el agua se lleva nuestros pecados para Juan. Y que ahí se van nuestros pecados y nosotros somos purificados de ellos. Pero para Juan, el ministerio de Jesús iba a tener que ver con quitar las malas intenciones y los malos deseos del corazón del hombre. ¿Saben? Todos creemos, o más bien, todos podemos ver, porque algunos no lo creen, de que el pecado es lo que corroe y corrompe todas las cosas. Empezando de nuestra vida personal, después la vida familiar y después aún la vida social. ¿O no es acaso un problema tanto del hogar que termina a veces en infidelidad, en pleitos, en que hermanos y hermanas se pelean? O que a veces en la sociedad hay problemas tan grandes como la corrupción del gobierno, los robos, la desigualdad, o sea, el incremento de la pobreza y el exceso de riqueza de algunas personas. ¿Acaso no es eso el pecado que se va manifestando en la vida del hombre? Y corrompe la sociedad, corrompe el hogar, corrompe nuestra vida personal. Es el pecado, es el poder del pecado lo que corrompe al ser humano, lo que destruye la imagen de Dios en la vida del hombre, lo que destruye las familias, lo que destruye a un país entero es el pecado. Y Jesús tenía como prioridad la purificación del corazón de los que creen en Dios. Por eso creemos que la comunidad de creyentes son aquellas personas que han recuperado y restablecido la imagen de Dios en su corazón. Una persona que ha sido llevada por cualquier tipo de pecado, no vamos a hablar de droga o alcohol, de la avaricia, de la codicia, de la envidia, del rencor, ha corrompido la imagen de Dios. Realmente ha borrado el propósito por el cual fue creado. Ese es lo triste del pecado. Y la prioridad de Cristo no simplemente es que usted sea perdonado y ya. Es de que seamos todos nosotros limpios y purificados, que nuestro corazón sea limpio del pecado, de la envidia, del rencor, de todo eso que ya hemos mencionado. Entonces, esa es su prioridad. El ministerio de Jesús está centrado en eso. Y era tan importante que eso se cumpliera en el ministerio de Jesús, porque habían profecías que hablaban de que el Mesías o Dios mismo iba a hacer la obra de redención del hombre y de brindarle la santidad al hombre que necesita. Busquen ustedes en su Biblia Ezequiel capítulo 36 del 25 al 27 y se los voy a leer. Dice: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Sí? Esa profecía es lo que a Dios le importa. Nosotros no podemos ligar ahorita esto con Hechos 1:8 cuando dicen que recibirán poder y todo eso,
porque Juan está hablando de una perspectiva diferente, muy centrada en la purificación del pecado, hablando del bautismo del Espíritu Santo. Hay un capítulo en Marcos, capítulo 7, búsquela ahí en su Biblia, del 17 al 23. Más bien vamos a leer del 21, donde dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la soberbia, la insensatez. Dice, todo eso, todos esos pecados que hemos enumerado, salen del corazón del hombre. Para nosotros es muy fácil a veces culpar a Dios o a otras personas, ¿no?, de que hacen lo malo. No, nos pasan cosas malas porque Dios lo ha querido así. O porque Dios lo permite, decimos, ¿no? No es que Dios lo permita en sí, es que nosotros lo causamos. No Dios nos está quitando la vida, no Dios asalta, no Dios roba, no Dios miente, Dios no es infiel. Dios no incita a que una pareja o alguien sea infiel o sea desleal en una amistad, en un matrimonio, en una hermandad. No es Dios quien está haciendo eso, somos nosotros. Porque nuestro corazón está lejos de Dios cuando tiene pecado en sí mismo. No sé si me estoy explicando con esto, pero siendo así, como le dice el Evangelio de Marcos, que todas esas cosas salen del corazón del hombre, entonces la única solución es de que el corazón del hombre sea limpio, sea purificado. Esa es la intención. Quiero mencionar también, y que eso quede claro en cuanto al Evangelio de Jesús. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia o acudimos a Dios buscando bienestar, prosperidad, material, familiar, laboral, ese tipo de cosas, ¿no? Y hoy hay tantos predicadores que solo se enfocan a hablar de ese tipo de cosas. Pero lo que está diciendo aquí Marcos es de que la prioridad de Jesús sobre las bendiciones, eso no quiere decir que Dios no nos quiera bendecir. Pero quiero dejar en claro esto, bajo el Evangelio de Cristo, es que la prioridad de Cristo no es que seamos prosperados ni bendecidos materialmente, sino que nosotros seamos limpios, que nosotros seamos santificados por el poder del Espíritu Santo. Y lo voy a respaldar con otro versículo de mismo Marcos, en el capítulo 8, verso 36. Dice, Marcos 8, verso 36. ¿De qué, pues, dice Marcos, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre que estemos bien en la casa, en el trabajo, con prosperidad? ¿De qué nos sirve todo eso si al final de cuentas nuestro corazón está lejos de Dios? Por eso Cristo no simpatizó con los judíos de ese tiempo, porque ellos querían libertad política, porque ellos querían que fueran un país, una potencia mundial, que conquistaran a todo el mundo, que se rigiera un gobierno por Jerusalén, por Israel, donde Dios dominaría por el Mesías. Pero Cristo les habló y demostró que su intención no era liberarlos de Roma, su intención era liberarlos del pecado. Esa era su intención. Y esa es la prioridad de Cristo en la vida de ustedes, en mi vida y en la vida de todo creyente. Y si nosotros no comprendemos que esa es su prioridad, vamos a ir buscando por toda la vida cosas que ni siquiera se necesitan, mientras perdemos nuestra alma. Cuando comprendemos
que simplemente vamos a vivir un tiempo aquí y vamos a pasar la eternidad con Cristo. Nos podríamos a poner a pensar qué importante es que cumplamos y busquemos ese bautismo con el Espíritu Santo del que Cristo habló, del que Juan habló y del que Cristo puede hacer. Y quiero terminar con esto. Cuando aquí Juan dice que Cristo tiene más poder que él, para responder la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que mi corazón sea puro? ¿Sabe? No hay ningún pastor, no hay ningún sacerdote, no hay nadie en esta vida que tenga tal poder. Por eso Juan dijo a los que se bautizaban en el agua, ¿saben? Solamente Cristo tiene el poder de bautizarlos con el Espíritu Santo. Solamente Él. Hay un texto en Lucas capítulo 11, verso 13, en el que dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuántos de nosotros hemos orado y dicho: Señor, limpia mi corazón, limpia mis intenciones? ¿Cuánto tiempo nosotros tomamos en nuestra oración, en nuestra lectura bíblica, de buscar la santidad de Dios, de pedirle intencionalmente que Él nos santifique? ¿Cuánto tiempo tomamos para eso? ¿Cuán preocupados estamos por nuestra vida cristiana interior? Mis intenciones, mis deseos. ¿O aún sigo siendo dominado por la envidia, por el rencor, por otras cosas que pueden haber? Los deseos, los malos deseos, las malas intenciones. ¿Acaso sigo siendo dominado por eso? El cristianismo no simplemente tiene que ver con el perdón y las bendiciones. También tiene que ver con la santidad y la integridad de nuestra vida a Dios. Esa es la prioridad de Cristo y esa debe ser nuestra prioridad en buscar una vida de santidad ante Dios. Cuesta, requiere disciplina espiritual, requiere de muchas cosas de nuestra parte. Pero si queremos ser una iglesia distinta, una iglesia que cuente con el poder del Espíritu Santo, necesitamos buscarle a Él. Necesitamos rogarle a Cristo que nos bautice con el Espíritu Santo. Y ahí en su casa, a solas o con su familia, es bueno que nos pongamos a cuentas con Dios, y hemos hablado eso otras veces. Pero lo más importante es: ¿estoy buscando la santidad? ¿Estoy comprendiendo cuál es la prioridad de Cristo para mi vida? Creo que es tiempo para todos, aún para mí y los que escuchan, los hermanos de la iglesia de aquí de La Paz y los otros hermanos que nos ven, que busquemos esa santidad, que igual como Cristo tiene prioridad en eso, que sea también nuestra prioridad. Y vamos poco a poco a conocer las otras prioridades que Cristo tiene, pero hoy, y la más importante, es nuestra vida en santidad. Oremos. Señor, te ruego por la iglesia, Señor, te ruego por los que nos están escuchando de Tecate, de Chiapas, Señor, nuestros hermanos. Señor, que nosotros comprendamos qué importante es y tu premura, tu preocupación, Señor, de que nosotros vivamos en santidad, que nuestras intenciones sean purificadas. Y te rogamos, Señor, te rogamos que tú bendigas a tu iglesia bautizándonos en tu Espíritu, purificándonos, Señor, que en las oraciones, que en la búsqueda en tu palabra busquemos, Señor, alimento para poder acrecentar la virtud en nuestras vidas. Que busquemos, Señor, siempre, Señor, vivir en santidad, alejarnos de la avaricia,
alejarnos de la envidia, alejarnos del asesinato por los malos deseos, alejarnos, Señor, por el amor de este mundo y creer que todo se resume en bendiciones. Padre, ayúdanos a ir más allá del arrepentimiento y del perdón de pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a buscarte a ti, Señor, con la intención de que nuestros deseos sean transparentes a ti y que podamos vivir, Señor, agradándote, preparándonos para vivir una eternidad y olvidándonos, Señor, de que viviremos aquí simplemente un tiempo, un respiro nada más. Bendice a la iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en la iglesia para que nosotros también podamos comprender cuál es tu voluntad y poder, Señor, vivir en ella. Gracias te damos, bendice a los hermanos grandemente, que esta semana, Señor, bendíceles proveyendo todo lo necesario para sus vidas, Señor, para lo que necesiten. Y te rogamos por la salud emocional de la hermana Felipa, de la hermana Consuelo, de la hermana Marcela, que tú puedas, Señor, obrar en sus corazones, purificándolos, dándoles paz, tranquilidad, Señor, ante todas estas situaciones que han pasado. Te rogamos por ellos. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a los hermanos que nos escuchan, a las familias, Padre, y que podamos buscar la santidad que tú nos pides, Padre. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Mucho gusto. Gracias por haberse conectado y espero sea de bendición a su vida este tema. Cualquier cosa, no se olviden, estamos de orar por la iglesia y por las otras iglesias del distrito, ¿no? Entonces hay que orar por ello, hay que orar que Dios también, y se me olvidó, pero hay que orar también que Dios levante más obreros, líderes. Hay que orar por eso, pónganlo ahí en su oración. Dios les bendiga. Gracias por estar, hermana Mónica, hermano Arturo, hermana Conchita, hermano Luis, hermana Consuelo. Dios les bendiga a todos para que tengan una excelente semana. Dios les bendiga y cualquier cosa, ahí está mi número para que nos contactemos. Dios les bendiga, hermanos.